en la gracia y en el conocimiento de Dios, que sepamos quiénes somos y para qué estamos aquí. Mire, como cristianos necesitamos, hermanos, recordarnos quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo de mentiras. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso. Los días son malos. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos de reafirmar nuestra fe y saber cuál es nuestro propósito. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos saber, pero si hay algo que yo creo que es de suma importancia, es comprender quiénes somos como individuos y quiénes somos como iglesia y para qué estamos aquí. Porque hay muchas cosas que podríamos hablar de lo que está pasando, pero mire, lo que nos va a sostener a nosotros es la convicción de quiénes somos en Cristo. Es nuestra identidad en Cristo. Porque nosotros vivimos de acuerdo a las convicciones que tenemos. Y si nosotros sabemos quiénes somos, créame, vamos a vivir de esa manera. Por eso es que reafirmar nuestra identidad es algo muy importante. Así que quiero que veamos un pasaje en donde Dios nos dice lo que somos y cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, como individuos en este mundo. Y ese pasaje se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 17 en adelante. Un pasaje, un versículo muy conocido, pero el Señor puso en mi corazón que meditáramos en estas cosas en esta noche. Y ojalá que el Señor nos ayude, me ayude a mí a poder presentar a Cristo. Que podamos ver al Señor glorioso tal y como es. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21, vamos a leer. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, les dice quiénes son. Luego les dice para qué estamos aquí. ¿Lo tenemos? Dice así, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Dios mío, de poder leer tu palabra y meditar en ella, Señor. ¿Quién es capaz, Dios mío, para estas cosas, Señor amado? Pero tú en tu misericordia, Señor, me das el privilegio en esta noche, Dios mío, de poder hablar tu palabra, Señor. Y mi petición es, Dios mío, que tú puedas ayudarme, Señor, a presentar a Cristo, Dios mío. Que mis hermanos puedan ver, Señor, lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Quiénes somos, Dios mío? ¿Y para qué, Dios amado, tú nos has llamado, Señor? Habla nuestro corazón, Dios mío, llénanos, oh Dios mío, de energía para seguir adelante, Señor bendito. Para predicar, Dios mío, tu palabra, Señor. Para hacer aquello, Dios mío, para lo cual tú llamaste. Y para vivir, Dios mío, de acuerdo a nuestra identidad en ti, Señor. Gracias, porque somos privilegiados, Señor. Nos encontramos entre los escogidos, entre los que tú llamaste, Dios mío,
los que tú pusiste para que vayan y lleven fruto. Gracias por habernos escogido. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Y nosotros hoy, Dios mío, te rogamos que nos hables, Dios mío, porque necesitamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. El versículo 17 que leíamos hace una declaración maravillosa de quiénes somos. Este versículo dice que nosotros somos nuevas criaturas. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, hermanos, ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, estar en Cristo significa ser uno con Él. Estar en Cristo significa estar unidos a Él. Estar en Cristo es la expresión que Pablo usa para dirigirse a los cristianos. Mire, si alguien no está en Cristo, no es cristiano. Porque lo que me hace cristiano es estar unido a Cristo. Pablo habla de que la iglesia o nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. No podemos tener vida separados del cuerpo. Y un cuerpo sin cabeza tampoco tiene vida. Entonces, Pablo usa esta expresión mucho. En Cristo, con Cristo. Diciendo que la única manera de ser cristiano es estar unidos a Cristo. En Romanos 8, versículo 9, dice Pablo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que nos hace cristianos es estar unidos a Él. Es estar ligados, es ser uno con Cristo. Jesús usó la ilustración de la vid y los pámpanos para enseñar lo que significa estar en Él. Y yo creo que esa ilustración para mí es fácil de asimilarla, porque Él dijo, yo soy la vid y ustedes, dijo, son las ramas. Él es el árbol, Él es el tronco. Una vid es la parra que da uvas. Y Él dijo, yo soy el árbol, yo soy la vid y ustedes, dijo Él, son las ramas. Para mí, hermanos, esa ilustración es entendible, porque ¿qué pasa si nosotros separamos una rama del árbol? La rama tiene vida porque está unida al árbol. Nosotros tenemos vida porque estamos unidos a Cristo. Y eso es lo que significa ser cristiano. Es estar unidos con Él. Y por eso que Él agregó y dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, nada que sea para la gloria de Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer sin Cristo, pero lo que hacemos sin Cristo simplemente es para su deshonra, pero no para su gloria. Entonces, estar en Cristo es ser cristiano. Y por eso es que Pablo dice aquí que si alguno está en Cristo, que es una nueva creación. Y dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Porque el hecho de haber sido injertados en el verdadero olivo, que es Cristo, es lo que nos hace herederos de las promesas de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos injertados. No siendo del árbol, dice que fuimos injertados en Cristo. Y Él dijo que Él era el verdadero olivo. Y nosotros ahora tenemos vida porque estamos en Cristo. Y Él está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y estamos unidos. Eso significa ser cristiano. No simplemente tener una confesión de fe. Porque hay gente que tiene una confesión pero no tiene la unión con Cristo. Si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y Pablo aquí dice que es nuestra unión con Cristo lo que nos hace nuevas criaturas y nos da el derecho de ser hijos de Dios.
Entonces, ¿qué es ser nueva criatura? Es estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Es haber nacido de nuevo. Es tener un nuevo corazón. Es haber sido formado como nueva criatura. Mire, quizás nosotros podamos vivir en el mismo cuerpo. Y lo hacemos, por cierto. Porque cuando alguien nace de nuevo no cambia el cuerpo. Pero sabe, la persona que vive dentro de ese cuerpo sí es otra. Es diferente. Porque lo que usted está viendo aquí es la casa donde vivo yo. El hermano Fran vive dentro de este cuerpo que es mi casa. Pero cuando yo nací de nuevo, el de adentro se renovó y fue transformado en una nueva criatura. Pero la casa sigue siendo la misma. Es más, cada vez va más deteriorada. Y Pablo dice que aunque este tabernáculo, hablando de este cuerpo, dice que aunque este tabernáculo se vaya desgastando, dice que el hombre interior se renueva cada día más. Entonces nosotros un día, por la gracia de Dios, nacimos de nuevo, fuimos unidos a Cristo y ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. Lo que éramos ya pasó, y si algunas veces nosotros recordamos lo que éramos, es para decir, esto era yo antes, pero esto es lo que soy hoy en Cristo. Porque mi testimonio dice de lo que yo era y de dónde el Señor me sacó. Pero no podemos vivir en el pasado pensando que estamos siendo las mismas personas, porque si alguien está en Cristo, es alguien diferente. Somos diferentes, somos nueva creación. El Señor nos llamó, nos escogió, nos llamó y nos está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos una nueva creación. Ahora, y como nuevas criaturas, tenemos el encargo, un encargo de anunciar el mensaje de la reconciliación. Esto es lo que Pablo va a decir a continuación. Por eso que he titulado esta enseñanza Embajadores de Cristo. ¿Qué es lo que somos, hermano? Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígame si esto no es algo grande. Mire, un embajador es una persona que representa a un país o a un reino en un país diferente. Por ejemplo, aquí hay una embajada de El Salvador. Y esa embajada representa, o ese embajador representa al país en esta nación. Y nosotros dice que somos embajadores, no de este reino, sino de un reino superior, del reino de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos peregrinos aquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no pertenecemos a este reino. La Biblia dice que estamos en este mundo porque no somos de este mundo, que no pertenecemos a este sistema. ¿Por qué? Porque nosotros somos de otro reino. ¿De cuál reino? De Cristo. ¿Y qué hacemos aquí? Somos representantes ¿de quién? Del gran rey. ¿No es maravilloso eso? Eso es lo que somos nosotros. Eso es nuestra responsabilidad aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos embajadores de Cristo. Dice la Biblia que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay dos reinos. Antes yo pertenecía al reino de las tinieblas. Y quien me manejaba era Satanás, el príncipe de la potestad del aire, quien ahora dirige a los hijos de desobediencia. Y en otro tiempo nosotros, hermanos, vivíamos ahí. Pero ¿sabe que un día el Señor nos trasladó de ese reino? Nos sacó de ahí y nos trasladó a otro reino. ¿Para qué? Para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para eso estamos aquí, hermano. Ya no somos de ese reino. Ya no pertenecemos más a las tinieblas. Ahora somos nuevas criaturas. Vivimos en este mundo, sí, pero este sistema, cuando la Biblia habla del mundo, habla del sistema de este mundo. Está corrupto, está corrompido. Nosotros tenemos
tenemos que vivir aquí. Pero mientras estamos aquí también tenemos una responsabilidad, es ser luz, es ser la sal, es ser diferente. Somos embajadores del gran Rey. Representamos el reino de los cielos. Ahora, esto, hermanos, si lo analizamos, debe tener un impacto en nuestra vida, porque no se trata de ser cristianos aquí, sino que el Señor dice que nos ha sembrado en el mundo para que ahí seamos la luz y la sal. ¿Dónde? En el trabajo, en nuestra casa, en las escuelas. Nosotros vamos y representamos el reino al que nosotros pertenecemos. Eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. Somos nuevas criaturas, pertenecemos a Cristo, somos de Él. Él nos compró, y nos compró a precio de sangre. Nos puso un sello y dijo: tú eres mío. Esa es nuestra identidad. Ahora, ¿dónde vamos a vivir en este mundo? ¿Vamos a actuar como este mundo? No, porque no pertenecemos a este sistema. Somos de otro reino. Y simplemente aquí somos peregrinos, somos embajadores. Y debemos de saber para qué estamos aquí. Entonces, esto es lo que Pablo dice que somos, nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Qué somos? Somos nuevas criaturas. Ahora, en los versículos 18 al 21, Pablo va a pasar a describir cómo es que Dios hizo posible. Porque ¿sabe qué, hermanos? A veces nosotros leemos este pasaje y decimos: oh, yo soy una nueva criatura, Cristo me perdonó. Pero pareciera que eso no tiene tanta importancia, porque quizás no comprendemos qué es lo que costó nuestra salvación. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para poder reconciliarnos con Él? Porque fíjese lo que dice el versículo 18 y 19. Dice Pablo: y todo esto, ¿todo qué? Todo el hecho de haber sido creado una nueva criatura, dice, y todo esto proviene de Dios. No proviene de nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos nacidos de la voluntad de Dios, no de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Él nos llamó. Y todo esto proviene de Dios, dice Él, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado. Ahora, Pablo va a explicar aquí cómo es que Dios hizo posible nuestra nueva naturaleza. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para poder reconciliarnos? Miren, el mayor problema de la humanidad es su enemistad con Dios. Yo sé que mucha gente no piensa que son enemigos de Dios, porque lo que hacen cuando usted les habla de Cristo, dicen: no, yo no soy tan mala persona, no mato, no robo, no le hago mal a nadie, ayudo a los pobres. Mucha gente me da esta clase de argumentos cuando yo comparto el Evangelio con ellos, pero la Biblia dice que la gente sin Cristo son enemigos de Dios. Esto es lo que la Biblia dice. Son enemigos, y el hecho que Dios haya tenido que reconciliarse con el hombre implica que estábamos peleados, que había una división entre Dios y el hombre. El hombre está delante de Dios como un enemigo, y lo que necesita en primer lugar es hacer las paces con Dios. Y a veces escucho a las personas que oran y dicen: Señor, te pido por la paz de este país o de esta ciudad. Y la Biblia dice: no hay paz para los impíos hasta que no hayan hecho la paz con Dios. La paz con Dios tiene que ser individual. No va a haber paz hasta que no hayamos arreglado nuestra enemistad con Dios. Y la Biblia dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo me acuerdo el día que yo acepté al Señor. Ese día yo pude dormir en paz.
Mire, antes de eso, porque yo crecí en el Evangelio, yo crecí escuchando la palabra de Dios, mi conciencia me acusaba. Yo creo que he dicho esto antes, pero a veces en la noche cuando yo llegaba y era quien yo era y me quitaba la máscara de apariencia, ¿sabe qué? Yo tenía miedo. Yo sabía que si me moría yo me iba a condenar. No había paz en mí. Quizás aparentaba tener paz, pero no había paz, porque yo sabía que estaba enemistado con Dios. Hasta que fui justificado y fui perdonado, entonces ese día tuve paz. ¿Por qué? Porque había arreglado mi problema principal, que es con Dios. No va a haber paz para este mundo hasta que la gente no se vuelva a Dios. No va a haber. Y por eso es que el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo, dice Él, los haré descansar. Es que no hay paz para este mundo aparte de Cristo, no lo hay. No lo hay. Nunca van a encontrar la verdadera paz hasta que no se reconcilien con Dios. Dios en el principio, dice la Biblia, que creó al hombre y lo puso en el huerto. Usted sabe la historia. Dice que Dios se paseaba y lo visitaba y tenían una comunión con Adán. Y Dios creó todo y lo puso sobre toda su creación y le dijo, disfruta de todo, pero le dijo, del árbol de la ciencia del conocimiento y del mal no comerás, de un solo árbol, porque el día dijo que comas de ese árbol, algo va a pasar. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque la mujer primero fue seducida por la serpiente y la mujer influenció al marido. Y esa es la influencia que las mujeres tienen con nosotros. Y luego cayó. ¿Para qué pasó ahí, hermano? Que entró el pecado. Pero cuando el pecado entró, ¿sabe que entró también? Entró una enemistad. Mire, Adán lo arruinó todo. Andaban desnudos. No tenían hijos. Y digo yo, ¿por qué hizo eso? ¿Qué pasó? Entró el pecado y hubo una enemistad con Dios. Y el hombre ahora tuvo vergüenza porque se vio desnudo. Y empezó a cubrirse. ¿Para qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Porque desde ese momento para acá ha habido pleito entre el hombre y Dios. Pero sabes, ese no es el final de la historia, porque Dios en su misericordia dijo, yo voy a enviar a uno que va a ser el mediador entre Dios y yo para poder reconciliar al hombre conmigo. Pero desde ese momento para acá el hombre ha estado enemistado con Dios. Aunque la gente no piense que está empleitado con Dios, tienen un grave problema, y el problema es que hay enemistad entre Dios y el hombre. Y eso es lo más importante que la gente debe de saber. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que no solamente teníamos una relación rota con Dios, sino que éramos enemigos de Dios. Yo no sé si usted alguna vez se pensó que era un enemigo de Dios. Pero mire, por ejemplo, lo que escribe Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 10. Porque no solamente, hermanos, estábamos separados de Dios. Mire, Dios nos creó para disfrutar de Él y para disfrutar de su presencia para siempre, para disfrutar de sus bendiciones. Pero la Biblia dice que a causa del pecado quedamos separados de Dios y de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Por cuanto todos pecaron, todos están separados de Dios. Es decir, todos están enemistados con Dios y no pueden disfrutar de la bendición de Dios hasta que no haya una reconciliación. Debe de haber una reconciliación. Ahora, fíjense lo que dice este pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De la ira que nos
merecíamos por causa del pecado. Dice, porque si siendo enemigos, eso es lo que éramos, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Señor dice que viene. Y nosotros decimos, el Señor viene. Pero sabe que el Señor viene, pero viene con ira. Y todo aquel que no ha arreglado cuentas con Dios, lo único que le espera es la ira de Dios. Pero sabe que Dios es tan maravilloso su amor, de que siendo sus enemigos, dice que Él buscó hacer las paces con nosotros. Dios tuvo la iniciativa y dijo, ¿sabe qué? No quiero destruirlos, voy a hacer las paces con ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dio a su Hijo. ¿Sabe para qué lo dio? Para que Él recibiera todo lo que nosotros merecíamos. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a sufrir la ira de Dios. Porque nosotros hemos sido librados de la ira venidera. ¿Por qué? Porque ahora estamos reconciliados con Dios. Pero sabe, Cristo sufrió la ira del Padre. Dios cargó sobre Él nuestra iniquidad y lo trató como culpable para poder tratarnos a nosotros como inocentes. Porque Dios es justo. Y Dios no va a pasar por alto ni uno de sus pecados. Alguien debe de pagar la deuda. Y Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo. Aunque ustedes son mis enemigos, los voy a enviar. Porque no los quiero destruir, quiero reconciliarlos conmigo. ¿Quién hace eso por un enemigo? Hermano, nosotros no hacemos eso ni por un amigo. Y Dios envió a su Hijo a salvar enemigos. Porque el pasaje que leyó nuestra hermana Rosita dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. ¿Por qué la gente vive como enemiga de Dios? Porque sus pensamientos y sus deseos van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es lo que dirige nuestra vida? Nuestros deseos y nuestros pensamientos. Y si mis pensamientos son enemigos de Dios, ¿qué voy a terminar haciendo? Lo que desagrada a Dios. ¿Cuál fue la solución de Dios para eso? Enviar a su Hijo. ¿Cuál es la solución de Dios para este problema? Ahora, ¿cuál era el problema mayor? ¿Cuál es el problema mayor de la humanidad? La enemistad con Dios. No es la enfermedad, hermano, ni tampoco la pobreza. El problema de la humanidad es que están peleados con Dios, enemistados con Dios. ¿Cuál es la solución de Dios para el problema? Un intercambio. Eso es lo que Pablo va a decir a continuación. Un maravilloso intercambio. ¿Sabe qué hizo Dios para poder reconciliarnos a nosotros? Para poder reconciliar rebeldes como nosotros. Hermano, yo no quería ser cristiano. Era un rebelde. Al igual que muchos que he escuchado, que yo tampoco quería. ¿Por qué estamos hoy aquí reconciliados con Dios? Porque Dios en su misericordia buscó rebeldes. Me buscó a mí, me persiguió hasta que me encontró y me dijo, aunque eres rebelde, te amo y te he prolongado mi misericordia. Te quiero y vas a venir. Qué maravilloso es Dios, porque si no hubiera sido así, yo no estaría aquí. Al igual que usted. Porque Dios fue quien tomó la iniciativa de reconciliar al mundo con Él mismo. Ahora, hermanos, eso no fue fácil, porque lo que Dios tuvo que hacer es que Dios trató a su propio Hijo como enemigo para poder tratarnos a nosotros como amigos. Ahora somos amigos de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Mire lo que dice el versículo 21. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, dice, hechos justicia de Dios en él.
Hay una versión que es más clara, es más entendible, y es la Nueva Versión Internacional. No sé si puedan poner el versículo 21 en la Nueva Versión Internacional, la NBI. Y dice así, mire, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Esto es lo que Dios hizo. Dios trató como pecador a Cristo, pero Él nunca pecó. He escuchado personas que dicen que Cristo fue pecador en la cruz, pero no, lo que la Biblia enseña es que Dios trató a Jesucristo como pecador para poder tratarnos a nosotros como sus amigos, para poder reconciliarnos. ¿Por qué era necesario esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan justo. Y miren, Dios es tan justo. Ahora piensa en esto que le voy a decir. Dios es tan justo que no perdonó ni a su propio hijo. ¿Usted cree que lo va a perdonar a usted? ¿Cree que va a perdonar a alguien sus pecados? Si Dios no perdonó ni a su propio hijo, porque así es Dios de justo. Hay gente que tiene la idea de que cuando lleguen delante del trono de Dios quizás pasen un 99% y que el otro 1% Dios lo va a dejar pasar. No, Dios no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo castigó, porque Dios es justo, es perfecto, y un Dios perfecto no puede pasar por alto ni una sola culpa. Es necesario que seamos perfectos desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte para entrar en el cielo. ¿Quién llena ese requisito? Nadie. Por eso es que necesitamos a Cristo. ¿Y sabe cuál es el plan de Dios? Dios castigó, trató a Jesucristo como culpable. Él no era culpable. La Biblia dice que Cristo nunca pecó. Dice que al que no conoció pecado, no conoció pecado. En hebreo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo nunca pecó, porque Él no fue engendrado como nosotros. Él era Dios hecho hombre. Y vino a ocupar nuestro lugar. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que alguien pagara la culpa, que alguien nos reconciliara con Dios. ¿Y quién lo hizo? Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. No hay otro. Él es el único mediador. Y esto es lo que la gente necesita saber. El problema de ellos es que están peleados con Dios. Y si no se reconcilian con Dios, no hay esperanza. No hay. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor venga, no habrá más misericordia. Ahora dice que Él está llamando a gente de toda tribu, lengua y nación, y los está restaurando y los está llevando a Dios. Jesús nunca pecó, y el Padre lo trató como pecador. Pedro dice que Él no cometió ningún pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Juan dice que Él no tenía pecado alguno. Es más, Jesús mismo en una ocasión se paró delante de sus enemigos y le dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Mire, hermano, yo no soy capaz ni de decirle esto ni a mi mejor amigo. ¿Sabe por qué? Porque me va a apuntar todos mis pecados. Jesús se lo dijo a sus enemigos. Le dijo: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién? Nadie dijo nada, porque Él nunca pecó. Y era necesario que el cordero que iba a ser sacrificado fuera sin mancha, sin tacha. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de pasar. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sin tacha, sin mancha. Era necesario que Él viniera. Mire, si hubiera habido otra manera de salvar a la humanidad, ¿para qué vino Cristo? Si la religión pudiera salvar a la gente, ¿por qué era necesario que Jesucristo viniera? No, es que no hay otro medio, no hay otro medio. Es necesario que la gente sea reconciliada con Dios. Y el único reconciliador
es Jesucristo. Amén. No hay otro mediador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No hay otro, solo Cristo. Ahora, la Biblia dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Ese es el intercambio. El justo murió por los injustos. Jesús recibió la maldición de Dios porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos benditos hoy de Dios. Mire, cuando nosotros le decimos a alguien, Dios te bendiga, a veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo, porque la maldición que yo merecía fue sobre el Señor, para que ahora yo pueda decirle a usted, Dios te bendiga. Y Dios lo puede bendecir porque Cristo llevó su maldición. Él fue hecho maldito, maldición en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús recibió la maldición de Dios para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Jesús fue abandonado en la cruz. Siendo inocente, Él clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué hizo Él de malo? Pero Dios lo abandonó para poder socorrerlo a usted y a mí. Pero tuvo que abandonar a Jesucristo. Y cargó sobre Él todos sus pecados. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos entrar en el trono de la gracia y alcanzar misericordia. ¿Quién merecía la cruz? Jesús nunca pecó. ¿Quién merecía el castigo, la maldición? Nosotros la merecíamos. Jesús fue condenado a muerte para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Sabe? Yo a veces cuando hablo de este tema viene a mi mente aquella escena cuando Pilato saca a Barrabás y le dice a todo el pueblo: ¿a quién les dejo libre? ¿Al Cristo o al Barrabás? ¿Qué gritan todos? A Barrabás. Y dice: ¿qué hago con Cristo? Dice: crucifíquenlo. Y sabe, yo me veo representado en Barrabás, porque quien merecía estar en esa cruz era Barrabás y no el Señor. Pero Él ocupó el lugar de Barrabás, Él ocupó el lugar de los pecadores. Alguien tenía que ocupar esa cruz, y Cristo lo hizo. Él fue hecho pecado, Él recibió la carga. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos ser bendecidos por el Señor, para que hoy podamos ser perdonados. El Señor fue dejado solo para que ahora nosotros podamos tener un acceso a Dios y decirle: Señor, ayúdame. El velo dice que se rompió de arriba abajo para que hubiera entrada al lugar santísimo. Hermano, y cada vez que nosotros venimos y oramos en el nombre de Jesús, podemos llegar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay alguien que tomó nuestro lugar. Jesús fue tratado como culpable para que nosotros fuésemos tratados como inocentes. ¿Quién de nosotros es inocente en sí mismo? Pero sabe, de acuerdo a la Biblia, nosotros, delante de Dios, somos justos. ¿Por qué? Porque tenemos justicia en nosotros mismos. ¿Sabe por qué somos justos? Porque la justicia de Cristo, por decirlo así, es como una túnica que lo cubre a usted. Y la justicia de Él nos cubre a nosotros. ¿Estamos dónde? En Cristo. Y al estar en Cristo, somos uno con Él. Si usted piensa que va a ir al cielo por todas sus buenas obras, usted necesita ser perfecto. Y si no es perfecto, entonces usted necesita a Cristo. ¿Sabe qué? Yo necesito a Cristo. Todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede reconciliarnos con Dios. El justo murió por los injustos para poder reconciliarnos con Dios. Había un pleito entre nosotros con Dios. Y la gente no entiende, la gente piensa que no es tan mala como otros. Pero ¿saben qué? Tienen un problema grave.
y es que son enemigos de Dios. Y nuestro mensaje es llegar delante de ellos y decirles, ¿sabes? Dios se quiere reconciliar contigo. Reconciliados con Dios. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue tratado como enemigo para que nosotros fuéramos tratados como hijos de Dios. Dios trató a su Hijo como enemigo para poder tratarnos a nosotros como hijos. Hermano, Dios es santo. Dios es perfecto. Él es justo. Y por eso era necesario. Este versículo es uno de los versículos más maravillosos para mí. Porque yo veo aquí lo que el Señor hizo por mí. Lo que el Evangelio significa. ¿Y sabe qué? Debemos de recordar, hermanos, que no solamente teníamos una relación rota con Dios, sino que éramos sus enemigos. Pero Dios en su misericordia envió a Jesucristo para reconciliarnos con Él. Y sabe que no solamente eso, porque ahí no termina Pablo. Dice que ahora que nosotros hemos sido reconciliados con Él, ¿qué ha hecho? Dice que nos ha dado un ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación. Mucha gente se pelea por ministerios y por doctrinas secundarias, pero ¿sabe? El ministerio que nosotros hemos recibido es el más maravilloso de todos. Y es ser embajadores de Cristo. Ahora somos nuevas criaturas, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como nuevas criaturas? Como personas reconciliadas con Dios, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Miren lo que dice el versículo 20, una vez más. Dice Pablo, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dígame usted, hermano, si no hay una obra que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe? La gente sin Cristo, lo único que les espera es la ira de Dios. Pero el Señor ha hecho un plan maravilloso. Es el Evangelio. Y el Evangelio consiste en decirle a la gente, tú estás en problemas. Tú necesitas una reconciliación con Dios. Y yo conozco el camino. Y como dijo un predicador, dijo, nuestra labor no es más que la de un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. No somos superiores a nadie, hermano. No somos diferentes. Somos pecadores, pero por la gracia del Señor hemos sido reconciliados con Dios. Y esa reconciliación que hemos recibido ahora, debemos de anunciársela a los demás y decirle, hay esperanza para ti. Si vienes a Cristo y te arrepientes, y te vuelves a Él, y te reconcilias antes de que sea demasiado tarde. Porque el Señor viene. Y los que no estén reconciliados con Él, ¿qué reciben? Dice la Biblia que los hombres poderosos, los fuertes de la tierra, dice que van a alzar sus ojos y le van a decir a las rocas, rocas, vengan, escóndanos de la ira del que viene. Y no habrá más misericordia. Pero hoy, dice el Señor, nos manda a nosotros a que vayamos y que le digamos a la gente que está a nuestro alrededor, reconcíliate con Dios. ¿A quiénes, hermanos? A nuestros hijos, a nuestros seres amados, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Quién necesita este mensaje? Todos. ¿A quiénes usa el Señor para llevar este mensaje? A nosotros, los que hemos sido reconciliados con Él. Los que hemos alcanzado misericordia, los que hemos recibido misericordia, debemos de dar misericordia. Lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia. ¿Qué hemos hecho para recibir este favor? Nada, hermano. ¿Sabe que hay gente afuera que no entienden estas cosas? Que piensan que están bien con Dios, pero están mal, son enemigos de Dios. Nuestra responsabilidad es predicar
se nos ha confiado el mensaje del Evangelio, así que nuestro llamado es a rogar a todos los hombres en nombre del gran Rey, reconciliados con Dios. A rogar, no dice a imponer, no dice ruega como que si Dios estuviera rogando por medio de ustedes, con lágrimas a veces. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no reconcilia a esta gente, el fin de ellos será trágico. Están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Es nuestra responsabilidad, somos embajadores del gran Rey, somos la sal y la luz, somos nuevas criaturas y el Señor nos llamó y nos puso aquí y nos dio una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, estamos en este mundo y representamos al gran Rey. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que somos. ¿Qué somos? Embajadores. ¿Cómo debemos de vivir entonces? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque, ¿sabes? Somos peregrinos aquí. Y este mensaje, hermanos, es el mensaje que el Señor nos ha mandado a predicar. Este es el Evangelio de la reconciliación. Estas son las buenas nuevas de las que la Biblia habla. Este es el mensaje que tiene esperanza para el mundo. No hay paz fuera de Dios, no hay. No hay, solamente en Cristo hay vida y solamente en Él hay esperanza. Así que mantengámonos unidos al Señor y que el Señor nos ayude a ir y ser embajadores ahí donde el Señor nos ha puesto. En medio de su trabajo, ahí en la escuela, ahí con sus vecinos, quien tenga la par, sus hijos, su familia, quien sea. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje es urgente. Dos cosas pueden ocurrir en cualquier momento: que el Señor venga, o que nosotros, a las personas que están a nuestro alrededor, tengan que presentarse delante de Dios. Y entonces no habrá más oportunidad. Porque el momento de la salvación es hoy. Y los enviados con este mensaje somos nosotros. Representamos al gran Rey, llevamos la autoridad de Él y le decimos: en el nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Eso es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es reconciliar con Dios antes de que sea demasiado tarde. El medio de la reconciliación, Cristo. Hay solamente un camino, hay solamente una verdad, hay solamente uno en quien hay vida, y su nombre es Jesucristo. Amén. Quien ocupó el lugar de los pecadores y quien vino a reconciliarnos con Dios. ¿Dónde quedan todas las otras religiones? Porque para la gente hay muchos caminos que llegan a Dios. Para Dios hay solo uno, y es el justo, quien recibió la ira, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para hoy poder reconciliarnos con Dios. ¿Cuántos aquí pueden dormir en paz y decir: Señor, gracias porque me han reconciliado? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie puede dar, que el dinero no da, que la fama no da, solo Cristo la da. ¿Cuántos de nosotros quisimos encontrar esa felicidad afuera, hermano? Nunca la hallamos. Hasta que vinimos a Cristo y Él llenó ese vacío y nos dio la paz que viene porque hemos sido reconciliados con Él. Reconciliados con Dios tenemos paz, solamente a Él. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Esta bendición que nos ha dado, porque somos hijos de Él, que somos nuevas criaturas, que tenemos paz para con Dios, que estamos en Cristo, y mantengámonos ahí, porque separados de Él no hay vida, no hay esperanza, no hay oportunidad de salvación. Padre, Señor, gracias por tan maravilloso mensaje, Señor, de tu gracia. Gracias, Dios mío, por habernos alcanzado, por habernos reconciliado contigo, Señor, por habernos dado el ministerio de la reconciliación.
Llena nuestros corazones, Dios mío, apasionalos, Dios amado, de tal manera que podamos rogar, Señor, a los hombres reconciliados con Dios. Oh, amado Dios, que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y produzca fruto en nosotros. Ayúdanos, Dios mío. Ahora más que nunca, Dios mío, en medio de estos tiempos, haz florecer tu obra, Señor. Que nosotros, tu pueblo, podamos comprender, Señor amado, que hay una labor que hacer, Señor. Y es ser luz, ser sal, ser embajadores de ti, Señor. Ayúdanos a representarte, Dios mío, de tal manera que tu nombre lleve gloria, Señor. No permita, Dios mío, que seamos una deshonra para ti. Ayúdanos a honrarte, Dios mío. Que los que están a nuestro alrededor puedan ver que tú eres real, Señor. Y que habitas en nosotros y que nos has cambiado y que nos estás cambiando. Que somos diferentes, que somos nuevas criaturas, Señor. Que puedan correr a ti, Dios mío. Y escapen, Señor, escapen de la ira venidera, Señor. Que tú nos has librado de esa ira, porque ahora estamos en Cristo. Hemos escapado, Señor, de tu ira, porque alguien más pagó, Señor, y llevó la ira que nosotros merecíamos. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. Señor les bendiga, hermano. Amén, mis hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la palabra que nos envió en esta noche. Que sea el Señor bendiciendo la vida de mi esposo. Siempre les pido la oración para él. Bueno, mis hermanos, voy a dar unos anuncios, pero primero le voy a pasar la parte a mi hermana Lila. Ella tiene algo que decirles. Señor les bendiga, mis hermanos. Qué sabrosa estuvo la palabra. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos recuerda lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Mis hermanas, he pasado aquí al frente para pedirles, ¿verdad? Tenemos el Día de Acción de Gracias, mis hermanos, y el pastor ha venido anunciando, ¿verdad?, que va a ser el día jueves 23, ¿verdad?, que es de esta semana próxima. Pero, hermanos, siempre, pues como siempre, ¿verdad?, pedimos la colaboración, y la colaboración se pide, mis hermanos, para que seamos bendecidos, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, he pasado por aquí para pedirle a unos hermanos que estén dispuestos a dar, queremos ver si dan unas cajas de chocolate o bebidas calientes, ¿verdad? Alguien que diga, yo puedo traer un chocolate hecho o unas cajas de chocolate, ¿verdad? Si hubiese alguien, puede levantar la mano. Mis hermanas del comité van a estar anotando. Mi hermano Moisés y mi hermana Noemí, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Y también queremos unos hermanos para que donen 5 sodas de esas de 2 litros cada uno, ¿verdad? Mi hermana Carmen González, mi hermana Rosita y mi hermano Jorge Rodríguez, ¿verdad? Bueno. Y también, hermanos, queríamos 7 hermanos para que trajeran postres. Usted puede hacerlo y traerlo o comprarlos y traerlos, ¿verdad? Lo que usted quiera dar, ¿verdad?, de postres para ese día. Si hubiera alguno, 2 o 3 hermanos, nos lo hacen saber, mi hermano, ¿verdad? Ok, ahí apunta la hermana, o el hermano Sergio también. Hermano Sergio y nuestro hermano, bueno, nuestra hermana Ana Rodríguez. Lo demás, si no, mañana seguimos. También 200 vasos para café. Si alguien quisiera donar 200 vasos para café. La hermana Ena, la hermana Nancy, ¿verdad? También, hermanos, queremos 200 vasos para bebidas frías, ¿verdad? Si alguien, allá está Alex está diciendo que sí. Bueno, gracias, Alex. Y también
200 platos de comida. No de esos así como mi hermana Ena, ok. De esos de que no tengan división. De esos, ajá. Bueno, Alex también. Oh, bueno. Gloria a Dios, vean. También, hermanos, queremos 200 tenedores. La hermana Nancy. Y unas servilletas, unos paquetes de servilletas, hermano. Puede traer unos 3, 4 paquetes de servilletas. También queríamos unos hermanos para cajas de agua. Unos hermanos que trajeran unas. Oh, el hermano Franklin, ok. Y 2 hermanos con unos paquetes de juguito para niños. Eso sería todo ya. Oh, están 2, las hermanas Tochi y mi hermano Miguel. Gracias, mis hermanos, gracias por todo. Gracias porque siempre que hay un pueblo que siempre bendice, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, que Dios me les bendiga. Amén, mis hermanos. Pues vamos a dar los anuncios. El día de mañana, el culto a las 10 de la mañana. El día lunes, la oración a las 7.